Clearly indicating the wristwatch. Rashford is in, and Rashford finds the back of the... Marcus Rashford. Macho, pronuncia ese nombre en una peña y divides la sala. Por un lado, tienes a los que te dirán que es un fuera de serie, un jugador que en su mejor momento llegó a estar en la conversación con Mbappé y Haaland. Por otro lado, tienes a los que te dirán que es un jugador irregular, sobrevalorado, un producto del marketing inglés que vive de rachas y que en los malos momentos parece que le viene grande la camiseta. Menudo lío el que genera el inglés. Mine is like UK YouTuber, so Sidemen. yeah, it's because of my nephews though why I watch sometimes. If I'm in the house with them, they have it on, I will sit and watch for a little bit. Y sin embargo, a pesar de las opiniones encontradas, el Barça de Hansi Flick lo ha fichado. ¿Es una genialidad de Deco o el próximo fichaje millonario que va a quedarse a medias? Bueno, vamos a descubrirlo. A primera vista, uno podría pensar que el Barça no necesita otro atacante. Es para alucinar con la cantidad de goles que meten. Fueron el equipo más goleador de la Liga y de la Champions la temporada pasada, con 19 goleadores diferentes. Parecen tener un arsenal infinito, pero para ganar y sobre todo para dominar necesitas perfiles diferentes y ahí, colega, es donde entra Rashford. Piensa en él como en un Ansu Fati inglés, pero un auténtico puñal por la banda. Es un tipo que puede decidirte un partidazo él solo. Un jugador capaz de sacarse de la chistera momentos de pura magia, un regate imposible y clavar un balón en la escuadra. Y puede hacerlo desde cualquier posición del campo, aunque su mejor versión siempre ha sido desde la banda izquierda, jugando a pierna cambiada para recortar hacia adentro y desatar su disparo. Su versatilidad es una de sus grandes armas. Puede jugar de 9 para darle descanso a un Lewandowski que ya tiene una edad, puede caer a la derecha, puede enlazar con los centrocampistas, es un jugador total. Mucha gente piensa que Rashford es un veterano, pero en realidad tiene más o menos la misma edad que Rafinha. La diferencia es que lleva en la élite desde que era un crío. Fue catalogado como un talento generacional y por desgracia para él, su ascenso coincidió con el peor periodo en la historia moderna del Manchester United. Para entender el potencial que tiene este jugador hay que volver a febrero de 2016. El United estaba en cuadro, con 13 jugadores del primer equipo lesionados. Menudo marrón, tenían un partido crucial de Europa League y apenas les quedaban atacantes. A última hora llamaron a un chaval de 18 años llamado Marcus Rashford. Y justo antes del pitido inicial, Anthony Martial se lesiona en el calentamiento. Sin tiempo para pensar, sin tiempo para prepararse, Luis Van Gaal le dijo: chaval, te pones las pilas y sales tú. Y sí, el chaval la rompió. Towards Memphis, bouncing around, Mata to cut it back again, and Rashford has got the dream goal that he was looking for in his debut, and one he will never ever forget. 2 goles en la segunda parte, victoria por 5-1. De la nada, Rashford se convirtió en el goleador más joven del Manchester United en una competición europea, rompiendo un récord que ostentaba una leyenda como George Best. Pero la cosa no acabó ahí. 3 días después, el Arsenal visitaba Old Trafford. Rashford volvió a ser titular y volvió a marcar 2 goles, esta vez en la Premier League. Incluso asistió en el tercer gol en una victoria por 3-2 contra uno de sus mayores rivales. 2 partidos, 4 goles, 1 asistencia. El mundo del fútbol se quedó a cuadros. Y llegó el derby de Manchester City contra United. Con solo 18 años, a Rashford le dio igual. Bailó ante la defensa del City y marcó el único gol del partido. Se convirtió en el goleador más joven de la historia del derby en la era Premier League, rompiendo un récord de Wayne Rooney. ¡Qué locura! Semana tras semana, el chaval demostraba que no era flor de un día. Un golazo contra el West Ham en la FA Cup, otro gol de la victoria contra el Aston Villa y para rematar, titular en la final de la FA Cup en Wembley, donde levantó su primer trofeo. Todo esto en solo 3 meses desde su debut. 8 goles en 18 partidos, un fenómeno. La cuestión es que ese Marcus Rashford sigue ahí dentro, en alguna parte. Todavía tiene esa habilidad. Y ahora sé lo que estás pensando, macho, eso fue hace mucho tiempo, cuando Trump todavía estaba en su primera presidencia, y tienes razón, pero aquí está el quid de la cuestión.
El Manchester United de los últimos años ha sido un cementerio de carreras. Coño, es que es increíble, jugadores que parecen acabados se van del United y de repente resucitan. El hecho de que Rashford fuera tan bueno, a pesar del circo que tenía a su alrededor, dice mucho de su capacidad. Entre 2017 y 2019, Rashford no solo se estaba convirtiendo en una estrella del United, era uno de los talentos jóvenes más excitantes del mundo. En octubre de ese año ya sumaba 12 contribuciones de gol en solo 16 partidos. No fue ninguna sorpresa que quedara tercero en el Golden Boy, solo por detrás de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Se hablaba de él como el futuro del fútbol. Para muchos aficionados, Rashford era la única luz brillante en un United que todavía no había encontrado su identidad desde la marcha de Sir Alex Ferguson. Incluso cuando el club fichó a Alexis Sánchez en enero de 2018 y la gente se preguntaba si tendría minutos, él respondió de la mejor manera posible. Partidazo contra el Liverpool, primer partido como titular en la Premier ese año y 2 goles en una victoria por 2-1. Esa es la mentalidad. A pesar de que a veces lo ponían fuera de posición, siempre encontraba la manera de influir. Y esa es la versatilidad que le va a dar al Barça. Antes de la temporada 2018-2019 le dieron el icónico dorsal 10, el que llevaron leyendas como Rooney, un momento brutal para un chico de la cantera. He's an exceptional player, exceptional finisher and a goal scorer, exceptional professional. It's hard to leave him out, and I think everyone would love to how do you say? You know, when it's say if you can go and play 6 games in 6 days and you play the same 11 every time, it's great. But it's rotation. You know, we need to get to April, May with everyone firing. Y cuando llegó Ole Gunnar Solskjaer en diciembre de 2018, Rashford explotó de nuevo. Marcó en su primer partido y luego contra el Bournemouth, el Newcastle y el Tottenham. No solo marcaba, dominaba, jugaba con una confianza y un descaro que eran para alucinar. Solskjaer dijo que tenía el potencial para ser uno de los mejores delanteros del mundo. Y lo parecía, su movimiento, su disparo, esa mezcla de potencia y técnica, muy pocos jugadores tienen eso. En enero de 2019 ganó el premio al jugador del mes, el gol del mes y el jugador del mes de la Premier League. Pero el verdadero punto álgido fue esa noche inolvidable en París, 6 de marzo de 2019, octavos de final de la Champions. El United había perdido 2-0 en la ida contra el PSG. Todos los daban por muertos. Tenían un montón de lesiones y nadie pensaba que pudieran dar la campanada contra un equipo plagado de estrellas, excepto Rashford. Asistió en un gol y luego, en el último minuto, con toda la presión del mundo, marcó un penalti para ganar la eliminatoria. La hostia, era su primer penalti en competición y llegó en el momento más crucial posible. Con solo 21 años, había superado a Mbappé en una gran noche. Quizás veamos lo mismo esta vez, pero con la camiseta del Barça. Mientras muchos dicen que este es el fin de su carrera en la élite, la verdad es que el problema de Rashford nunca ha sido la calidad. El problema ha sido el entorno. Incluso en 2023, cuando su futuro en el United parecía incierto, llegó Erik ten Hag y Rashford explotó de nuevo. Terminó la temporada con más de 30 goles en todas las competiciones, su mejor registro y el más alto de un jugador del United desde la retirada de Sir Alex. Macho, después del Mundial de Qatar se convirtió en un bicho. Marcó 17 goles en 19 partidos. Marcó en el Camp Nou, un aperitivo de lo que puede hacer con el Barça. Marcó en la final de la Carabao Cup en Wembley. En ese tramo no había un jugador más en forma en Europa. Su nueva celebración con el dedo en la sien se hizo viral. Verás, lo que no siempre se ve detrás de las cámaras es que su último problema en el United, bajo el mando de Ruben Amorim, en esta narrativa no fue por su habilidad futbolística, fue porque el técnico pensó que le faltaba ética de trabajo, que no se ponía las pilas en los entrenos. Pero si de verdad tuviera problemas de actitud, Unai Emery no lo habría pedido para su Aston Villa, donde él llegó y empezó a marcar de inmediato. Emery vio lo que Deco ha visto, un jugador con potencia de fuego, movimiento e instinto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En el Barça, bajo las órdenes de Hansi Flick, Rashford puede resucitar del todo. El alemán tiene un toque mágico, todo lo que toca lo mejora. Jugadores como Ferran Torres o incluso Lewandowski parecían acabados en algún momento, y Flick los ha transformado. No hay razón para que no pueda hacer lo mismo con el inglés. I think the most important match was
not the big ones. I was in Espanyol, you know, because I know that it's very tough. One day before Real Madrid scored 5 seconds before the final whistle, they scored a goal. Okay, then I know that it's tough in Espanyol because Della and all the other guys with this experience, they said, okay, it's not easy. Con un salario más bajo, Rashford ofrece una profundidad increíble. Puede jugar en la banda izquierda, permitiendo que Rafinha se mueva al centro, donde hemos visto lo bueno que es el brasileño. Además, puede jugar en la derecha cuando Yamal necesite un descanso. O de 9, es un jugador que puede sacarse de la chistera momentos de magia, y si miras la plantilla del Barça, no hay tantos que puedan hacer eso. Está Yamal y está Rafinha. Y Rafinha ha tenido esos momentos cuando se le ha permitido moverse con libertad, no cuando está anclado en la banda. Para mí, Rashford es una situación de muy bajo riesgo y altísima recompensa. El Barça no depende de él. Si se lesiona o vuelve a ser irregular, no es menudo marrón para el club. Lo que el equipo necesita de verdad es poder dar descanso a sus mejores jugadores sin que el nivel del equipo se desplome. Necesitan poder dar descanso a Rafinha en un partido y no preocuparse por perder puntos. Y cuando el Barça se enfrente a esos bloques bajos terroristas de la liga, un jugador como Rashford puede desbloquearlos. Ya sea titular o saliendo en el minuto 65, es un jugador que puede hacer que pasen cosas. Imagina a Valde y Rashford corriendo por la banda izquierda contra Trent Alexander-Arnold. Demasiada velocidad y potencia. Todo lo que Rashford tiene que hacer es bajar la cabeza y trabajar duro, escuchar las instrucciones de Flick y hacer lo que le diga, porque la calidad y la habilidad están ahí, y el único tipo que puede sacarlas de él es el alemán. Para cualquiera que dude de Rashford, solo recuerden que Ferran Torres también fue dudado por la propia afición del Barça, y miren cómo ha rejuvenecido su carrera. ¿Crees que Rashford la romperá en el Barça o es una apuesta demasiado arriesgada? ¿Estás de acuerdo en que Flick puede recuperarlo? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, reviente el botón de me gusta y suscríbete para más contenido como este.